Buenos días, yo soy la doctora Álvarez Gatti, médica neonatóloga, miembro del Comité Nacional de Lactancia Materna, y hoy le doy la bienvenida a esta conferencia llamada Lactancia en el curso de vida, dentro de la Semana de Congresos y Jornadas Nacionales 2021 de la Sociedad Argentina de Pediatría. El concepto de curso de vida comprende la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y las poblaciones, las cuales interactúan para influir en su salud, desde la preconcepción hasta la muerte e incluso trascender a futuras generaciones. Especialmente enfatiza sobre los efectos acumulativos para entender los problemas de salud y enfermedad. Las distintas etapas de la vida tienen características propias, también vulnerabilidades y oportunidades diferentes. Por lo tanto, son necesarias intervenciones en varios momentos a lo largo de la vida de las personas para lograr efectos acumulativos y mejores resultados. Cada vez más se reconocen los beneficios de invertir en las primeras etapas de la vida para la construcción continua de la salud. Las intervenciones que apoyen el desarrollo, el mayor potencial de desarrollo de los niños, no solo van a mejorar su desarrollo cognitivo y emocional, sino también sus logros educativos. Esto, a su vez, facilita el acceso a empleo productivo, la movilidad social y la reducción de las desigualdades, lo cual nos permitirá lograr sociedades prósperas y sostenibles. Una de las intervenciones que promueve la salud y el crecimiento de los niños es sin duda la alimentación. Y en este sentido la lactancia es única. Los beneficios para la salud de la madre y del bebé, para la adquisición de conocimientos, para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, para la economía y para el medio ambiente son insustituibles. A pesar de esto, en las Américas, la cantidad de madres que amamantan son pocas. Si bien el inicio de la lactancia es casi universal, la continuidad de las mismas es muy baja. Es por eso que todavía quedan muchas cosas para hacer para que la lactancia materna ocupe el lugar que se merece. Para hablar de esto voy a tener el gusto de presentar al doctor Pablo Durán. Él se ha dedicado al estudio de la salud materno-infantil, la nutrición y el impacto de las intervenciones en las etapas tempranas de la vida en el curso de vida. Él es médico, recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en pediatría en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, es doctor en medicina con orientación en salud pública de la Universidad de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en salud pública por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Además, es profesor adjunto regular del Departamento de Salud Pública de la UBA, autor de más de 40 trabajos científicos y coautor de 12 libros. Recibió múltiples premios científicos por contribuciones originales y es también editor asistente de Archivos Argentinos de Pediatría. Actualmente se desempeña como asesor regional de salud perinatal, Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud Reproductiva de la Mujer de la OPS. Tengo el gusto de presentarlo para que comience su disertación, de su interés y disfruten de ella, y le agradezco la participación al doctor Pablo Durán, que le doy la palabra para que comience su conferencia. Buenas tardes, es para mí una gran satisfacción participar de este congreso y contribuir con esta presentación acerca de lactancia en el curso de vida. Y en nombre personal de la Organización Panamericana de la Salud y del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría, a las autoridades del Congreso y de la sesión por la posibilidad de compartir estas reflexiones durante los próximos minutos.
Y ciertamente que al momento de pensar la conferencia significó para mí un gran desafío. Y la primera pregunta que me formulé es, ¿qué sabemos hoy acerca de la lactancia materna desde la perspectiva del curso de vida? Y también invito a cada uno de los participantes y cada una de las participantes a pensar qué es lo que cada uno sabe acerca de la lactancia materna en el curso de vida, y seguramente encontraremos todos muchos elementos porque el cúmulo de evidencia acerca de estos dos componentes es muy importante. Entonces, ¿cuál sería, y este fue mi planteo, el abordaje a dar acerca de este tema? ¿No? Y entonces la pregunta la llevé hacia, con todo el cúmulo de evidencia disponible, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la situación actual en torno a la lactancia materna y a las acciones, intervenciones y estrategias vinculadas al impacto en el curso de vida, que sabemos que en términos de salud, nutrición, desarrollo, apego, vinculación, impacto en la prevención de enfermedades crónicas en la edad adulta, es muy importante. Y lo primero que vemos es que en el mundo, 2 de cada 5 recién nacidos solamente reciben leche materna dentro de la primera hora de vida. Y esto es el primer desbalance que observamos entre los conocimientos, la evidencia disponible y la práctica real. En la región de las Américas, como pueden observar ustedes a partir de este documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF y publicado en el año 2020, el 52% de los niños, de los recién nacidos, recibe leche materna dentro de la primera hora de vida, con variaciones entre los países, en donde vemos que el color rosado tenue nos está indicando que esto alcanza entre un 20 y un 39% de los recién nacidos. Con lo cual vemos que en muchos países ni siquiera 1 de cada 2 recién nacidos inicia la lactancia materna en forma precoz, en la primera hora de vida. Y esto se contrapone con el importante número, el elevado número de nacimientos que ocurren en instituciones. El mismo documento nos muestra que solamente se observaron incrementos en el inicio temprano de la lactancia materna en aquellos países que registraron un incremento marcado en los nacimientos institucionales. El inicio temprano de la lactancia materna, como decíamos, que se encuentra en torno al 50% de los casos a nivel mundial y que es variable entre países, solamente alcanza un incremento en estos casos. Y como decía previamente, situación que es altísima en los países de la región de las Américas. Más del 90% de los nacimientos en la región de las Américas y un poco menos, 92%, ocurren en América Latina y el Caribe en establecimientos de salud, con una variación que va entre el 40% y el 100% en algunos países. De modo que si esta es la situación, si en promedio más del 90% de los recién nacidos nacen en establecimientos de salud, ¿por qué contra la evidencia disponible no se sostiene, no se promueve y no se implementa o facilitan los elementos para el inicio precoz o temprano de la lactancia materna, que sabemos que tiene un impacto esencial en el sostenimiento de la lactancia materna? Y tal vez la primera pregunta, y nuevamente invito a cada uno y a cada una a pensar acerca de cuáles son las prácticas en la institución, en el ámbito donde se desempeñan, pero sabemos que no siempre las prácticas institucionales son amigables para promover el inicio temprano de la lactancia materna y consecuentemente el sostenimiento. Y si esto se dificulta en el momento o en los establecimientos donde se dan los nacimientos, veremos luego cómo aún es más difícil
una vez egresado el recién nacido y su madre del establecimiento de salud. Existe suficiente información que muestra los niveles elevadísimos, y en algunos países muy elevados, de nacimiento por cesárea, y claramente la evidencia nos muestra que las tasas de inicio temprano de la lactancia materna son significativa y sostenidamente más bajas en aquellos recién nacidos que nacen por operación cesárea. Entonces, solamente como ejemplo podemos ver que muchas prácticas no contribuyen al sostenimiento, al inicio y sostenimiento de la lactancia materna. Otra de las prácticas que atentan y que están vinculadas claramente con las prácticas profesionales e institucionales es la administración de otras sustancias o elementos diferentes a la leche materna. Vemos en esta gráfica cómo en promedio, dependiendo del grado de desarrollo económico de los países, aproximadamente el 60% de los recién nacidos reciben solo leche materna. Pero este elemento, que es bueno y es un dato positivo, es insuficiente contra un porcentaje que va entre 30 y 40% de niños que reciben alguna otra sustancia, ya sea a base de leche u otra como agua o agua azucarada, que atentan contra el inicio y la administración exclusiva de leche materna. De modo que, nuevamente, las prácticas están no siempre vinculadas con la evidencia disponible, y que en relación con los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, 10 pasos que han sido revisados y actualizados en el año 2018 y que sabemos que se vinculan en parte a la gestión y políticas institucionales, pero 7 de ellas están claramente vinculadas con prácticas clínicas que son responsabilidad y resorte del equipo de salud, como el análisis con los padres, con las mujeres y sus familias acerca de la importancia de la lactancia materna, la promoción del contacto a piel en forma inmediata e ininterrumpida, el apoyo a las madres para iniciar y sostener la lactancia materna, el no proporcionar, como mencionábamos recientemente, alimentos o líquidos diferentes a la leche materna, la práctica del alojamiento conjunto y sobre todo el permitir que las madres y los bebés puedan estar juntos durante las 24 horas del día, el brindar información y elementos que permitan a las madres reconocer y responder a las señales de su bebé al momento de brindarle la alimentación, aconsejar acerca de los inconvenientes del uso de biberones y chupetes, o la coordinación del egreso del establecimiento de salud que permita que puedan acceder oportunamente a cuidados, consultas y sostén. Muchas de ellas son débilmente o directamente no son sostenidas. Y esto entonces, cuando estas prácticas no están presentes en los servicios de salud, lo que nos llama a preguntarnos es ¿por qué ante tal cúmulo de evidencia, cuáles son las razones por las cuales estas prácticas no se efectivizan claramente? El documento que anteriormente mencionaba plantea como ejes centrales en torno a la promoción y al sostenimiento del inicio precoz de la lactancia materna y el sostenimiento, por un lado, el incremento en el financiamiento en salud, y esto como estrategia y como acción a nivel macropolítico, pero también la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de los aspectos que plantea el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el mejoramiento de la calidad de atención, el mejoramiento del acceso a servicios de asesoramiento,
el fortalecimiento de los vínculos entre los servicios de salud y la comunidad y el establecimiento de sistemas de vigilancia y monitoreo. Estos simples 6 ejes, 6 líneas de acción, que como vemos se refieren tanto a niveles macro como a niveles directamente vinculados con la provisión de servicios y otros directamente vinculados con las madres, las familias y los cuidadores, son elementos que aún requieren de una sostenida reflexión, mirada crítica y reorientación para que estas situaciones, estas inadecuaciones en las prácticas que se dan en los servicios de salud puedan revertirse. Y en el contexto general que antes mencionábamos, no podemos dejar de considerar lo que el contexto de la pandemia por COVID-19 desde comienzos del año 2020 viene significando con grado variable de impacto en los servicios de salud, en el acceso de la población a la atención de salud. Estos resultados que fueron publicados el año pasado y que responden al reporte de avance de la implementación de la Estrategia Mundial de Salud de Mujeres, Niños y Adolescentes, nos muestra que dependiendo de la conformación de países y de fuente de recolección de información, ya sea en verde a partir de la Organización Mundial de la Salud, en celeste a partir de UNICEF o en color amarillo a partir de información provista por OMS y UNICEF en torno a inmunización, nos muestra una disrupción de los servicios de salud en planificación familiar, en cuidado antenatal, en provisión de salud, de atención de salud en servicios, en establecimientos de salud, cuidados esenciales para el recién nacido, visitas postnatal, cuidados específicos a recién nacidos y niños enfermos, que está en torno al 50% y en algunos casos más del 50%. Esto significa que más del 50% de los servicios de salud y de los países han referido disrupción en alguna medida en la provisión de estos servicios. Y esto claramente impacta no solo en el comienzo de la lactancia materna, sino en el sostenimiento de la lactancia materna más allá del periodo hospitalario. Se ha analizado, sobre todo al comienzo de la pandemia, acerca del impacto de la enfermedad, de la pandemia, en el recién nacido y en el niño pequeño, y hoy se sigue sosteniendo que es el grupo poblacional tal vez menos afectado en forma directa, sí claramente se han reportado casos fundamentalmente vinculados a síndrome inflamatorio multisistémico, que afecta en menor medida a recién nacidos y en medida un poco más importante niños y adolescentes, pero el impacto indirecto de la pandemia en las condiciones socioeconómicas de las comunidades, de las poblaciones, de las familias, tiene también una incidencia que no solo impacta en el desarrollo poblacional y en la capacidad de sustentabilidad de las familias, sino en lo que nos estamos refiriendo, en la atención, en el cuidado de salud, y particularmente es importante que reflexionemos acerca del impacto potencial en la lactancia materna y su impacto en el curso de vida. Estos dos reportes que ven aquí, el Panorama Social de América Latina, publicado en el año 2019 por la CEPAL, y a la derecha el documento Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19, publicado en forma conjunta por CEPAL y OPS, nos dan cuenta que las condiciones socioeconómicas de la población en la región de las Américas, previo a la pandemia, ya era, como todos sabemos, una situación de preocupación, y como vemos en estos dos gráficos, entre el año 2002 y 2019 se ha registrado con un pequeño descenso hacia el año 2012 y luego un sostenido incremento la proporción de población que reside en situación de pobreza, en color amarillo,
o en situación de pobreza extrema. Y esto nos está hablando en la región de las Américas de casi 200 millones de personas que viven en estas condiciones. Y si vemos el gráfico en la parte inferior, claramente, y si bien es una obviedad, creo que es fundamental que lo resaltemos, las condiciones de ruralidad, las mujeres de 20 a 59 años, los niños de 0 a 14 años, la población indígena o los desocupados son obviamente los que padecen en mayor medida las situaciones de pobreza y de pobreza extrema. Con lo cual es importante que valoremos que estas situaciones que eran prevalentes previo al comienzo de la pandemia, claramente estaban incidiendo en la esperanza de vida y en la salud de la población. La brecha entre el quintil más bajo, más pobre, y el quintil más alto en términos de índice de desarrollo humano medido en la región de las Américas a partir de 35 países en 2017, nos habla de prácticamente 4 años de diferencia en la esperanza de vida al nacer. Y sabemos que la esperanza de vida al nacer, o la esperanza de vida saludable al nacer, está claramente vinculada con las condiciones tempranas, pero que van a incidir en justamente la esperanza de vida que la población en promedio va a tener. De modo que claramente las condiciones de pobreza y de privación en el periodo inicial de la vida, tanto prenatal como postnatal, claramente tiene un impacto desfavorable y que, como decíamos, a partir del documento de CEPAL y OPS se ha estimado un incremento entre el año 2019 y 2020 y que se va a reflejar también en el año 2021. Recién se espera que se alcance el crecimiento económico de los países de la región de las Américas a partir del año 2023-2024. Esto implica incrementos en los niveles de pobreza, incrementos en los niveles de pobreza extrema, y en donde claramente el sostenimiento y el cuidado de los niños pequeños y de la lactancia materna es fundamental. Este gráfico que ven ustedes aquí es un reporte próximo a ser publicado que realizamos en el CLAP, en donde estimamos a partir de modelización matemática cuál puede ser el impacto a partir del efecto de la pandemia en forma directa e indirecta sobre el sostenimiento de la lactancia materna exclusiva entre el año 2018 y 2030. Y claramente, si hoy o previo a la pandemia la situación en términos de proporción de niños que sostienen lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes es o era de valores tan bajos como 36%, como ven ustedes, desde la perspectiva de modelización matemática, no son datos reales obtenidos a partir de la población, pero sí estimaciones, se vería un descenso, tanto en el año 2020 como 2021 y 2022, de la tasa ya baja de lactancia materna exclusiva. Y esto de nuevo pone el énfasis en la necesidad de reflexionar, discutir y analizar de qué manera incidir para fortalecer las prácticas que ya sabemos, no solo vinculadas a la pobreza como indicador absoluto, sino fundamentalmente a la desigualdad. Lograr reducir o mejorar las condiciones de salud y reducir las inadecuaciones requiere de una mirada sobre la desigualdad. Hablábamos de la población indígena, de la población rural, de determinados grupos poblacionales. Vemos en el gráfico de la izquierda como diferentes prácticas, ya sea el acceso a planificación familiar, el cuidado prenatal, el inicio temprano de la lactancia materna, muestran desigualdades entre el quintil más pobre y quintil más rico, ya previamente a la situación presente. Si bien los países de la región, exclusivamente en términos de mortalidad neonatal, han logrado en muchos casos reducir la tasa de mortalidad neonatal, no se han reducido las desigualdades existentes. Y esto entonces
pone de manifiesto la necesidad. Y ahora entonces redondeo un segundo componente, el primero, el desbalance entre la evidencia y la práctica, fundamentalmente vinculado a prácticas institucionales inadecuadas. El segundo eje que quiero resaltar es la importancia de mirar el contexto y fundamentalmente las desigualdades que se reflejan en inequidades y que inciden en las condiciones de salud y en el cuidado brindado a los niños y particularmente vinculado al inicio y sostenimiento de la lactancia materna. Y ello nos lleva entonces a reflexionar acerca de cuáles son los objetivos y metas que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se promueven y que están claramente vinculados con la importancia de la lactancia materna, la importancia del cuidado temprano y su impacto en el curso de vida. 3 son los objetivos que se plantean en torno a salud de mujeres, niños y adolescentes y que los recién nacidos y los niños pequeños tienen un lugar preponderante dentro de esta mirada. Uno es el sobrevivir, el poner fin a la mortalidad prevenible. El segundo, en prosperar, lograr la salud y el bienestar. Y el tercero, formulado como transformar o ampliar los entornos propicios para lograr estos resultados. Y claramente, para contribuir a la supervivencia y eliminar la mortalidad de causa prevenible, para lograr la salud y el bienestar a lo largo del curso de vida, se requiere de transformar los entornos políticos, legislativos, institucionales, prácticas en instituciones de salud, pero también a nivel comunitario, para que se logren los resultados esperados. Y nuevamente encontramos un desbalance entre lo que se espera y lo que nos muestra la realidad. Anualmente, en la región de América Latina y el Caribe, de las Américas, se registran 15 millones de nacimientos con una tasa de mortalidad neonatal de 7,7 por 1000 nacidos vivos. En América Latina y el Caribe nacen de esos 15 millones, 10, con una tasa de mortalidad de 9,3 por 1000 nacidos vivos. Y esto nos está hablando tanto en términos de defunciones neonatales como también fetales, de números que rondan los 100.000 defunciones en cada caso, neonatales o fetales. Pero junto con ese desafío, dentro de estos 15 millones de nacimientos que ocurren, más de 1 millón ocurren en forma prematura y expuestos a condiciones de riesgo que implican acciones específicas porque de otro modo impactarían negativamente en la pérdida de capital humano. Y claramente sabemos las complicaciones moderadas o severas que pueden sufrir los recién nacidos prematuros o gravemente enfermos, que van a impactar en el corto plazo tanto en el capital, en la salud y en la posibilidad de desarrollo de esos niños, y por supuesto desde la perspectiva de derechos, pero también desde la perspectiva económica de las familias, económica de las poblaciones y de las sociedades. Y esto entonces, sabiendo o habiendo mencionado el aspecto vinculado a desigualdades al comienzo, sabemos que los niños y las familias expuestos a condiciones de deprivación socioeconómica estarán más expuestos a tener recién nacidos en forma prematura o enfermos, que a su vez contribuirán a este círculo vicioso de mayor desigualdad, mayor pérdida de capital humano y por supuesto mayor pérdida de capital social. Y nuevamente vuelvo a resaltar el rol del cuidado oportuno, adecuado, de la adherencia a la práctica de la lactancia materna y a los cuidados institucionales y luego del egreso hospitalario, de modo que el impacto de estas desigualdades se reduzca sustantivamente. Las desigualdades no solo se registran en la mortalidad, sino en todas las condiciones desfavorables. Como vemos en este gráfico, los nacimientos prematuros a nivel mundial varían según el grado de desarrollo de los países entre 7,5% y 12,5%. Prácticamente el riesgo de nacer en forma prematura en un niño que nace en el seno de una familia en un país
menos desarrollado es el doble del que nace en una familia en un país desarrollado. En el caso de América Latina y el Caribe, vemos que esta diferencia puede variar entre 6,7 y 9,1% según el país. Entonces, claramente estas condiciones que dependen del contexto socioeconómico del país, que pueden valorarse como alejadas de la práctica profesional del cuidado de los niños recién nacidos o niños pequeños como equipo de salud, de todas maneras tiene una importancia fundamental porque es justamente el accionar del equipo de salud en defensa y en la implementación de la evidencia que conocemos lo que va a permitir que el impacto desfavorable de estas condiciones se traduzca en efecto importante, que como decía, no solo se va a expresar en forma inmediata, ya sea desfavorablemente como una defunción precoz de un recién nacido o de un niño pequeño, sino a lo largo del curso de vida. Este gráfico, que puede resultar algo complejo, es sencillo conceptualmente. Las barras de color nos están mostrando grupos de condiciones y como ven ustedes, el color morado o rojo oscuro responden a deficiencias nutricionales o condiciones maternas y neonatales. Estas condiciones se expresan en el ancho de la barra en cuanto a su contribución a la pérdida de años de vida saludable. Y fíjense cómo la contribución de las deficiencias nutricionales o de las condiciones maternas y neonatales adversas contribuyen en los países con bajo índice de desarrollo humano en forma más importante a lo largo del curso de vida, contribuyendo con mayor número de años perdidos por discapacidad que en los países con alto grado de desarrollo humano. De modo que privar a los recién nacidos y a los niños pequeños de la lactancia materna y la óptima nutrición y cuidado, sobre todo en aquellos contextos, poblaciones o familias con mayor grado de privación, va a contribuir desfavorablemente a mayor número de años vividos con discapacidad, con afectación del ingreso, de la educación, de la fertilidad y de otras condiciones que hacen al desarrollo individual y social. De modo que claramente estamos privando a los niños, sus familias y las comunidades de contar y de vivir una vida saludable si la adherencia, el cuidado y la promoción de la lactancia materna no es adecuada. Y vuelvo a lo que, por donde comenzamos, aún desde antes del año 1990, pero pongamos como hito la Declaración de Innocenti en el año 90 y solamente algunos hitos en torno a regulaciones, resoluciones, planes que no están alejados, que no es algo que la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o entes globales promueven, sino que es el compromiso de los Estados miembros de los países para promover determinadas acciones, determinadas prácticas, y que aquí vemos solamente un resumen de aquellas vinculadas con el apoyo a la lactancia materna, la promoción de la alimentación del niño pequeño, las metas para alcanzar resultados en el año 2025, todos hablan de fortalecer la lactancia materna, la alimentación temprana, para alcanzar los resultados esperados. Ahora bien, la responsabilidad, el cuidado con foco en la persona es diferente al cuidado con foco en la problemática, en la patología, en la edad gestacional o en el nivel de complejidad en el cual nos manejemos. Y muchas veces la fragmentación institucional hace que este eje centrado en la persona, concretamente en el recién nacido y en el niño, en el seno de una familia y en el seno de la comunidad, sea sesgada hacia el cuadro clínico
la gravedad o el grado de prematuridad de ese niño. Y es importante entonces considerar que trasladar la mirada y poner el foco centrado en la persona y en la familia implica la responsabilidad de los distintos actores en los distintos ámbitos, tanto dentro del sector de salud, en los servicios de salud, en las redes, en las instalaciones, en las organizaciones y grupos profesionales, como en la gobernanza, en la financiación y en la formulación de políticas, pero también en la incidencia desde otros sectores, de la educación, del saneamiento, de la asistencia social, de modo que se logren estos resultados. Porque sabemos que equidad no es sinónimo de igualdad. Cuando hablamos de equidad, no estamos diciendo que todos los niños deben recibir el mismo cuidado, la misma atención, sino que tanto la cobertura como la intensidad debe estar asociado con las características específicas. Obviamente que todos los niños en el marco de políticas nacionales recibirán cuidados universales, pero habrá un grupo de familias y niños con condiciones de riesgo variables, social, económico, de salud, que van a requerir contactos adicionales con el equipo de salud y cuidados focalizados. Y claramente familias y niños enfermos, y acá quisiera mover nuevamente el foco ya no a toda la población, sino específicamente a aquellos recién nacidos pequeños, prematuros, gravemente enfermos, que van a requerir de servicios especializados, cuidados especializados, y en los que justamente estas acciones en los contextos de mayor deprivación es donde van a tener un resultado más elevado. Desde hace unos años, desde la Organización Mundial de la Salud y la OPS, UNICEF, venimos trabajando en el marco de estos objetivos que antes mencioné, de sobrevivir y prosperar, brindar cuidados y lineamientos específicos focalizados a recién nacidos pequeños y gravemente enfermos. Nuevamente, no porque saquemos el foco de la atención centrada en la persona, sino justamente desde la perspectiva de equidad, enfocando en esos niños, en esa persona y en esa familia que tienen mayores requerimientos. Y en este sentido, y en este marco, lineamientos en cuanto a la iniciativa de Hospital Amigo para niños pequeños y gravemente enfermos, también enfatiza en el marco de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, lineamientos específicos que permitan promover, porque sabemos que en el cuidado de recién nacidos, sobre todo de recién nacidos gravemente enfermos, los desafíos son diferentes al general de los recién nacidos. Entonces es fundamental desde esta perspectiva, ya con foco en equidad y en recién nacidos de mayor riesgo, fortalecer en los distintos ámbitos. En este caso, desde la política de alimentación en la sala de cuidados neonatales, promoviendo el cuidado piel a piel, el cuidado canguro, el fortalecimiento, el establecimiento y mantenimiento de la provisión de leche materna del modo que sea posible por el contexto del recién nacido y muchas veces de la madre, la disponibilidad de espacios en las instalaciones para alojamiento conjunto, para la permanencia de madres, padres o cuidadores, la accesibilidad sin restricciones, que en el contexto de la región de las Américas es muy dispar y en muchos servicios de salud estas situaciones que sabemos y asumimos como derecho no están garantizadas. Junto con ello, el apoyo a los bebés prematuros, tanto precoces como tardíos, consejerías, educación, etc. De modo que invito a reflexionar, a analizar críticamente estos aspectos de política en los establecimientos de salud, pero también es importante, y otra de las importantes deficiencias que observamos es la falta de sistemas de vigilancia y monitoreo, tanto a nivel individual como a nivel de las unidades de salud, en torno al crecimiento,
a la alimentación, a la adherencia al cuidado piel a piel, aspectos de laboratorio, de diagnóstico clínico y medidas que permitan valorar la progresión, el crecimiento, el desarrollo y la alimentación de los niños como resultado individual, pero también de la unidad de cuidados neonatales, de modo de valorar la adherencia a las normas, recomendaciones y a la evidencia disponible. Y como otro elemento importante, ya a nivel, hablábamos del nivel individual, del nivel institucional, ya a nivel más macro, el último documento con la revisión de la adherencia a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, podemos ver, el documento publicado el año pasado, que de 136 países, solamente 31 países cuentan con medidas legales que cubren toda la gama de sucedáneos en niños de menos de 36 meses. Prácticamente la mitad de los países brindan algún elemento regulatorio en cuanto a lactantes y niños de hasta 12 o hasta 35 meses de edad. 81 países incluyen regulaciones sobre alimentos complementarios, pero vemos que claramente es insuficiente la adherencia en cuanto a medidas legales efectivas y a su monitoreo en los países de la región y a nivel global. Tanto las prohibiciones como el seguimiento y cumplimiento de las normativas de comercialización son muy deficitarias, y particularmente las que surgen de este último análisis como altamente deficitarias son la permanencia de materiales, la ausencia de materiales informativos y educativos, y en contraposición la alta observación de materiales generados por la industria, materiales de publicidad, obsequios o incentivos a trabajadores sanitarios, el patrocinio de reuniones de profesionales de la salud o reuniones científicas, y declaraciones de propiedad nutricional y saludables deficitarias. De modo que también en el nivel macro siguen existiendo deficiencias que requieren un compromiso de todos los actores para que, tanto en el nivel nacional, subnacional, como por su incidencia a nivel de la práctica institucional, no afecten la adherencia al inicio y sostenimiento de la lactancia materna, y por tanto su impacto en forma inmediata, a mediano y largo plazo. Y en este sentido, el año pasado también desde el CLAP hemos publicado y presentado una guía de práctica clínica sobre seguimiento de recién nacidos en riesgo, de la cual han participado colegas y amigos también de la Sociedad de Pediatría y de Argentina, en donde la idea es promover, en el caso de recién nacidos en condiciones de riesgo, prematuros y gravemente enfermos, un abordaje integral en donde la lactancia materna y la nutrición oportuna y adecuada según las etapas de la vida se dé en el marco de un cuidado integral de salud, nutrición, promoción del desarrollo, participación activa de los padres en el cuidado y de la comunidad. De modo que, intentando brindar un cuidado integral, podemos mirar en este gráfico, y esto surge de estándares para la calidad de atención de recién nacidos pequeños y gravemente enfermos, los dos extremos. En la base de esta figura encontramos los resultados en salud y pensamos entonces en el adecuado estado de salud, nutrición, crecimiento y desarrollo a lo largo de las etapas de la vida. En el extremo superior identificamos el sistema de salud. En el medio debemos considerar que la calidad de atención para que ese sistema de salud o las acciones en el marco del sistema de salud redunden en resultados positivos, que la provisión de cuidados por parte del equipo de salud, con la adherencia a prácticas basadas en evidencia, con la disponibilidad de sistemas de información
y con la referencia y sistemas efectivos según las necesidades de los niños, se complemente con experiencias positivas del cuidado, con comunicación efectiva y participativa de las madres, los padres y las familias, que se respete la protección y el cumplimiento de los derechos de los recién nacidos y de los niños, y que el apoyo emocional, psicosocial y del desarrollo estén garantizados. En estos dos contextos, el inicio temprano, oportuno y sostenido de la lactancia materna, tanto dentro de la institución de salud como en el momento del egreso y luego en el seguimiento en el primer nivel de atención, en forma ambulatoria o dependiendo del grado de condición de riesgo que presenten los recién nacidos y los niños, requieren de recursos humanos competentes, motivados, empáticos y multidisciplinarios. Y esto de nuevo lo quisiera resaltar en el marco de la red de atención. Sostener o lograr resultados efectivos a partir del sostenimiento de la lactancia materna requiere del compromiso, la competencia y la articulación de los recursos humanos, obviamente con disponibilidad de recursos institucionales para brindar esta atención. Pero esto permitirá la única manera de alcanzar resultados, tanto individuales como en las instalaciones de salud que permitan la cobertura de prácticas clave basadas en evidencia y, en definitiva, como comenzamos esta presentación, que se logre cerrar la brecha entre el conocimiento que disponemos y la práctica efectiva y que redunde en resultados centrados en la familia y en el recién nacido. Ya para finalizar, entonces, acababa de decir, la articulación entre los distintos actores son los actores, los ámbitos, servicios de tercer nivel, de mayor complejidad, centros de salud, consultorios o el ámbito familiar, e intervenciones diferentes las que tienen potencial incidencia, pero que requieren ser revisadas. No es el Antón Pirulero, en donde cada cual atiende su juego, sino que es fundamental para lograr el impacto esperado a partir de la evidencia disponible, que los servicios de salud sean responsivos, o se evite la fragmentación y la desarticulación, pero también se requiere de la toma de decisión y de gerenciamiento en los distintos niveles, desde las políticas nacionales, desde la legislación y regulación, pero también desde el gerenciamiento, desde la vigilancia y, por supuesto, desde el trabajo con la sociedad, con la comunidad y con las familias. De modo que, en contraposición a cada cual atiende su juego, el cuidado responsivo, en donde la nutrición, la salud, el cuidado, la promoción del desarrollo, en el marco de los 3 objetivos que hablamos de sobrevivir, prosperar y transformar, requiere ser abordado en el marco de acciones sectoriales dentro de salud, pero también intersectoriales, como se promueve desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya entonces, finalizando, quisiera resaltar que la lactancia materna y su impacto en el curso de vida, con el cúmulo de evidencia que disponemos, es, desde la perspectiva de derechos, responsabilidad de todos. Es importante entonces reflexionar y analizar desde la perspectiva individual, pero también institucional, qué es lo que sabemos y qué es lo que falta implementar en la unidad, en el servicio, en el centro de salud donde nos desempeñamos. Analizar críticamente la estructura institucional y las fragmentaciones en las instituciones y en las intervenciones que atentan contra la adherencia al inicio y sostenimiento de la lactancia materna. Considerar la importancia que hoy las desigualdades se reflejan como inequidad, y la importancia del cuidado oportuno, temprano y fundamentalmente de la lactancia materna
para reducir el impacto de las desigualdades socioeconómicas que existen y que se ven agravadas en el contexto actual, que la situación perinatal, sobre todo los recién nacidos de riesgo, y su cuidado van a tener un impacto positivo o negativo en el curso de vida, dependiendo de cuál sea el abordaje y el cuidado que se brinda. Por lo tanto, el cuidado centrado en la persona y en la familia es fundamental, pero es igualmente fundamental y es una gran debilidad en la región, pero también a nivel global, la falta de sistemas de monitoreo y evaluación que permitan ver en tiempo real qué está sucediendo y qué requiere ser modificado, fortalecer el enfoque de derechos y, por supuesto, considerar el rol de cada uno de los actores en este proceso. Las condiciones perinatales, el cuidado temprano, considero que son en mayúscula, expresión de inequidad, pero al mismo tiempo son causa de mayor inequidad en el curso de vida cuando son adversas. Cuando estas condiciones adversas pueden revertirse con cuidados adecuados, esta situación puede resolverse y el impacto desfavorable de las desigualdades puede no traducirse en inequidad. Muchas gracias por la atención y que tengan buena tarde.